Buen día, jóvenes. Continuando con lo que son los bucles condicionales y ciclos repetitivos correspondientes a Visual Basic, llevando la clase de programación 1. Vamos a continuar. En el video anterior estuvimos viendo lo que eran los bucles condicionales if y los bloques select case, ¿verdad? En el cual dimos un par de ejemplos de cada uno, tratando de especificar o aclarar cómo es el funcionamiento de los mismos. En este video vamos a trabajar un poquito con lo que son los ciclos repetitivos, ¿verdad? En este caso, en la parte primera, los primeros minutos del video anterior, explicábamos levemente cómo funcionan los ciclos, o básicamente en qué consistían los ciclos y cuáles eran los bucles condicionales. Todo esto son estructuras de control como tal. En este caso, en este video vamos a dedicarnos a los ciclos. Vamos a ver el ciclo for, el ciclo do while, tanto un ciclo con una delimitación como aplicar un ciclo infinito, ¿verdad? Y también vamos a ver un ciclo for que normalmente son utilizados para arreglos, en diferentes elementos. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos, tanto manejando números como manejando cadenas, y tratar de aclarar cualquier duda que corresponda a este tema, ¿verdad? Así que vamos a iniciar considerando lo que son los diferentes ciclos. Vamos a identificar aquí un ciclo for. Cabe destacar que los ciclos for son utilizados para control numérico en su mayoría de instancias, ¿verdad? Entonces, los ciclos for aplican para un valor. ¿Cómo está constituido un ciclo for, por así decirlo? Primero vamos a establecer algunos parámetros de nuestro programa para cuestión de apariencia, ¿verdad? Así con console.title vamos a aplicar un título, vamos a ponerle, bueno, usar ciclos repetitivos. Vamos a asignar ese contenido y en este caso vamos a mandar un mensaje console.writeline y le vamos a decir ciclo for, ¿verdad? Identificar un ciclo for, solamente un mensaje y vamos a identificar como tal. Ok, ¿cómo está estructurado un ciclo for? Bueno, en este caso el for está constituido primero por el término, después la declaración de la variable. Vamos a definir una variable, pues la variable podemos llamarla x1, darle un nombre, y le vamos a dar un valor de inicio a esta variable. Al mismo tiempo, esta variable se declara. Entonces, x1, considerando que es un ciclo for con control numérico, obviamente los ciclos for generan eso, le damos igual a 1. Y le decimos hasta dónde va a llegar. En este caso, el ciclo for, le vamos a decir que llegue hasta 10, ¿verdad? Ok. Estableciendo eso, damos enter. Observemos que automáticamente nos genera el next, ¿verdad? En este caso, ya le estoy diciendo, identificando que el ciclo for empieza en 1 y que llegue hasta 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, que visualice en pantalla únicamente el valor de X, porque el ciclo automáticamente va a llevar ese conteo, ¿verdad? Así que aquí vamos a llamar a X1 para que me lo pueda identificar. Vamos a hacer los códigos de detención. Vamos a poner console.writeline, console.write. Vamos a poner la mensajería que acostumbramos en el otro programa. Pulse una tecla para salir. ¿Okay? Y le aplicamos un console.readcase. Ok, entonces, si nosotros ponemos a prueba este código específicamente, lo único que va a hacer es mostrar los números del 1 al 10. Si lo ejecutamos, observamos que nos muestra los números, en este caso, del 1 al 10. 1, 2, y así sucesivamente. Podemos darle una separación, vamos a concatenar, vamos a poner un espacio como elemento separador, ejecutamos, y ya podemos ver más detalladamente los números del 1 al 10 en este caso, ¿verdad? Muy bien, si queremos verlo pausado, vamos a aplicarle un truco, así como establecimos para llamar un ejecutable en el video anterior. Vamos a establecer aquí que me los pause
o que me genere una pausa entre cada visualización de un número. Así podemos identificar con mayor exactitud cómo es que va ejecutando el for. En este caso le damos system.trading.treat.sleep y le vamos a decir 100. Este trabaja a nivel de milisegundos. Entonces, cada vez que pasa el ciclo, cada vez muestra el número, se hace la pausa, después vuelve a mostrar el número, hace la pausa, vuelve a mostrar el número, hace la pausa y automáticamente, por eso es la secuencia que observamos, de que primero muestra uno, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente. No lo muestra todo un solo, va haciendo una pausa en su ejecución, ¿verdad? Como pueden ver ahí, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos en el esquema. Si nosotros hubiéramos querido que muestre los números del 1 al 10 y yo le digo step 1, entonces está haciendo el salto 1 a 1. A ver, ahí es normal porque por defecto es de 1 a 1. Pero ¿qué tal yo le hubiera dicho de 2? Entonces hace el salto de 2 en 2. Obviamente, como arranca de 1, el siguiente salto llega a 3, de ahí a 5, 7, 9, y obviamente no llega al otro elemento. Entonces, nosotros podemos establecer el salto si no ponemos esta parte, entonces él automáticamente deduce que es un salto de 1 a 1. Bueno, este es el ciclo for en una parte, en un contexto fácil, ¿verdad? Solamente es para mostrar o controlar un valor numérico. Por ejemplo, también podemos identificar, vamos a hacer diferentes ejemplos, vamos a ir ahorita con otro ciclo. Por ejemplo, en esa misma estructura, pero aquí lo pudimos ver que va de menor a mayor, ¿verdad? Va de 1 a 10. Vamos a hacer que vaya de 10 a 1, en reversa, por así decirlo. Bueno, vamos a aplicar otro for, vamos a hacerlo similar. Vamos a aplicarle aquí un console.writeline para que haga un espacio. Y vamos a aplicar otro for. Le vamos a llamar x2 a este. x2 y lo declaramos igual a 10. Y le decimos que vaya hasta 1, ¿verdad? Bueno, lo establecemos. Hacemos los valores contrarios, por así decirlo. Hacemos la misma técnica, console.write. Le decimos x2. Le aplicamos una concatenación de un espacio. Y le damos una detención, system.trading.treat.sleep y le damos así, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el for que va hacia adelante y el for que va hacia atrás. Ejecutamos. Ahí está el primer for. Bueno, no me lo está visualizando. Vamos a ver. Pulso una tecla para salir. Aplico una línea. Perdón, me faltó un pequeño detalle. Así como aquí no le apliqué el step, aquí sí tengo que aplicarle para decirle que va -1, ¿verdad? Porque va para atrás, hay que identificarlo. Ahí está, y ahí está el otro. ¿Está? El ejemplo perfecto. Claro, recordemos que en este caso el step está, pero step 1. En este caso no necesitamos ponerlo porque predeterminadamente ya reconoce el valor 1. ¿no? Entonces, en el caso que vamos hacia atrás, tenemos que poner el valor más alto primero, el más pequeño de segundo, y tenemos que decirle cuál es la orientación. A lo positivo es hacia adelante y a lo negativo es hacia atrás. Aquí tenemos dos ejemplos de la manipulación del for. Bien, esto corresponde al ciclo for. Vamos a aplicar color para que mire bonito. A ver, console.foregroundColor igual consolecolor.blue. Aplicamos la visualización. Vamos a cambiar al color, solo será para el rótulo. Control C, Control B, por así decirlo, lo rodeamos. Vamos a ejecutarlo. Solo rodeamos al ciclo for. Por eso me muestra así. Muy bien, ahí tenemos nuestro programa. Inicialmente 2 ciclos for, operativamente hablando. Ahora vamos a hacer, siempre en este mismo programa, vamos a ver los otros ciclos. Vamos a identificar así. Voy a copiar estas 3 líneas del código. Vemos.
Necesito un console WriteLine, aquí también lo voy a poner. Y ahora, bueno, pues ya no es el ciclo for que voy a ver, sino que el ciclo do while. Ciclo do while. Muy bien. ¿Cómo trabaja el ciclo do while? Vamos a aplicar otra línea de separación. Vamos a ver hasta el momento cómo nos queda nuestro programa. Ahí está la visualización. Así lo voy. Muy bien. La separación está perfecta. Ahora vamos a trabajar el ciclo como tal. Bien. En el caso de un ciclo do while necesitamos primero identificar un valor, ¿verdad? En este caso voy a utilizar el ciclo do while de la misma manera como apliqué para el ciclo for, o sea, que muestre números, por así decirlo. Entonces, pero ¿cómo lo tengo que hacer en la variable? Aquí internamente en el for yo declaro la variable aquí internamente y le digo hasta dónde va a llegar y cuál va a ser su estilo, hacia adelante o hacia atrás. En este caso, el ciclo for primero necesito establecer la variable. Fin. Vamos a llamar X3, le vamos a decir as integer igual a 1, le vamos a dar para que lo identifique de la misma manera. Esto es como si hubiéramos hecho esto aquí directamente del for. Ahora vamos a aplicarle do while hacer mientras X3 sea menor o igual a 10. Menor o igual a 10. Enter, este automáticamente me genera un loop, que es el delimitador del do while, y internamente establecemos el código. Aquí no le estoy indicando las partes, por ejemplo, como tiene el for, que el for internamente hace la operación, el do while no, yo tengo que indicarle que vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás. El for automáticamente va hacia adelante. Aquí tengo que establecerlo. Primero voy a visualizar. Entonces, vamos a visualizar el console.write, decimos X3, concatenamos un espacio, ¿no? Para que nos visualice como tal. Le vamos a dar una pausa de igual manera, system.treading.treat.sleep 100, ¿verdad? Hablando de microsegundos. Y de paso vamos a hacer que vaya el valor incrementando, en este caso X3 igual a X3 más 1, ¿verdad? Para que lo vaya generando. Preferiblemente vamos a poner esa línea, creo que tiene aquí. Muy bien. Ejecutamos para ver el funcionamiento de ese do while. Y miren, es igual, ¿verdad? Lo programé de igual manera para que funcionara igual como funciona un for. Lo único que le apliqué en este caso, bueno, le doy la condición aquí, en cambio en el for la tiene establecida hasta dónde va a llegar. El hacer mientras X3 sea menor o igual a 10. Entonces, en la primera instancia es igual a 1, muestra, de ahí suma, hace la pauta y de ahí pasa a 2, de ahí a 3, de ahí 4. Básicamente el loop es donde rebota y vuelve. Primero lee esta línea, después esta, rebota en el loop y vuelve al principio y así sucesivamente es la acción. Bien, ahí tenemos un ciclo de while, por así decirlo, que va hacia adelante. Pero aquí tenemos que identificar claramente las partes en comparación del ciclo for. Por ejemplo, en el for declaro la variable en la misma línea del for. Aquí tengo que declararla afuera. De ahí tengo que establecer el limitante. Eso establezco en el do while internamente dentro de la declaración del do while. Y le establezco cómo es que voy a ir hacia adelante o de atrás por medio de esta fórmula, ya que el for automáticamente lleva el control de conteo y el do while hay que indicárselo, ¿no? De ahí todo lo demás es similar. Vamos a hacer el mismo esquema, pero que vaya al revés, así como el for en negativo. Así que aplicamos siempre con la variable, vamos a definir una variable, vamos a aplicar un console.writeLine para la previsualización. Ahora aplicamos un for o creamos la variable din x4 as integer igual a 1, vamos a definir igual, ¿verdad? Bien, así como lo declaramos en la anterior. Ahora vamos a do while, hacer mientras x4 sea mayor
o igual, bueno, en este caso creo que no tengo que definir la variable en 1, sino que en 10, ¿verdad? Porque si vamos a visualizar en 10, y aquí sea menor o igual a 1. Y le aplicamos, vamos a ver, sí, básicamente la condición, le damos enter, nos genera el loop, y vamos a copiar este código, lo vamos a reutilizar, y obviamente cambiamos a variable 4, y en el cálculo, pues ya no es x3, sino que x4, y no está sumando porque no va hacia adelante, sino que va a ir hacia atrás, por ahí le ponemos menos 1. Ejecutamos, miramos cómo nos funciona, está el for, y está el do while, y como pueden ver, similar. Bueno, y en este caso, ahora, el ciclo do while no es para llevar control numérico. Si yo quiero desarrollar un control numérico, lo voy a hacer preferiblemente con el ciclo for. El ciclo do while es más para elementos lógicos, operativos. Por ejemplo, si yo quisiera establecer un ciclo do while infinito, por así decirlo, vamos a limpiar pantalla, vamos a pulsar una tecla que limpie pantalla y después vamos a visualizar un ciclo for, un ciclo do while infinito. Vamos a ver, primero, después de este loop, vamos a copiar, vamos a escribir otro, vamos a poner un console.clear que limpie pantalla y un console.read. Console.read. Momentáneamente. Olvidemos de estas 3 líneas de abajo. Okay. Vamos a hacer un ciclo igual infinito. Hasta ahorita el programa va a venir, va a mostrar los ciclos for, va a limpiar pantalla y va a quedar ahí. Entonces, yo quiero aquí que me muestre un ciclo infinito. Pues una tecla que era lo siguiente. Entonces voy a aplicar con un ciclo igual, pero infinito. Así que lo primero, no voy a declarar, voy a montar un mensaje. Vamos a ver console.write. Vamos a poner ciclo do while, pero con un criterio infinito. Normalmente si un ciclo es infinito es porque originalmente es por un error que lo establecimos. Ok, vamos a encerrarlo en los colores como hicimos en el anterior. Azul y gris. Pongámosle azul acá. Y pongámosle gris aquí. Ok, ahora vamos a crear una variable booleana que va a trabajar con una variable booleana. Y ciclo as boolean. ¿No? Creamos la variable booleana. Esa variable le vamos a dar un valor por defecto igual a verdadero. Identificarlo. Y vamos a crear una variable, bueno, dim x5 as integer igual a 1. Ahora creamos el ciclo infinito. Vamos a decir do while ciclo. Mientras sea ciclo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Muy bien. Entonces, simplemente que visualice x5. Entonces, write. Sí, así sencillo. Ponemos x5 y le damos el elemento contador de x5. En este caso, x5 igual a x5 más 1. X5 más 1. Vamos a darle una pausa. System.reading.treat.sleep. Vamos a ponerle 50 para que sea un poquito más rápido. Muy bien, ahí tenemos parte de nuestra estructura, un ciclo infinito. Vamos a ver por qué le llamamos infinito. Ejecutamos. Vamos a mostrar los primeros 2 esquemas. Y aquí está esperando que yo pulse una tecla. Y esto es un ciclo infinito, miren. Algo que no tiene
de tensión, así nomás. Él empieza a mostrar, no hay una delimitante y cuando menos acuerdo voy a llenar la pantalla con estos elementos. Obviamente mira que va creciendo porque yo le puse un thread. Si yo le quito eso, por ejemplo, voy a cerrar y no le voy a poner este tiempo, solamente le voy a poner la comilla para que delimite. Voy a ejecutar, voy a mostrar los dos ciclos primeros, los dos esquemas primeros. Espera, va a esperar que puse una tecla, la pulso y me empieza a llenar. Entonces yo aquí tengo un ciclo infinito que está constantemente escribiendo, 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 escribiendo y no hay ningún elemento que lo detenga. ¿Qué es esto? Esto es un error en codificación. Puede pasar. Claro, en estos programas es fácil delimitarlo porque como trabajamos con una ventana consola, simplemente la cerramos y se detiene la ejecución. Pero cabe destacar que sí podemos definir un ciclo infinito, pero realmente esto no es recomendable. Así que vamos a poner esto como una línea de comentario nada más, sin mayor. Vamos a cancelar con la comilla, automáticamente se cancela el código, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con los demás, ¿verdad? Ahí tenemos un esquema de un código infinito que originalmente es un error de planteamiento del ciclo. Muy bien, ahora veamos otro tipo de ciclo que podemos decir que son los ciclos forage. Ok, vamos a utilizar estos esquemas de valores. Voy a copiar, que son los rótulos. Voy a pegar aquí, pero los voy a habilitar como tal. Ok, ahora vamos a cambiar la rotulación y le vamos a aplicar, en este caso, un ciclo forage. Ciclo for each. Ciclo forage, que es trabajado normalmente con arreglos. Muy bien, ¿cómo trabajo estos ciclos? Primero voy a crear un arreglo. Vamos a llamarle dim arreglo. Arreglo 1. Pongo paréntesis, dim arreglo 1, as integer. Vamos a hacer que sea numérico. Igual. Y le asigno los valores. En este caso vamos a ingresar 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Muy bien, establecemos los valores de mi arreglo y vamos a mostrar los elementos en él. ¿Verdad? ¿Cómo lo mostramos? Aplicamos for each, le vamos a asignar una variable por defecto, le vamos a llamar dato a esa variable, as integer, in arreglo 1. Estamos ahí, se aplica con el for next, pero es un edge, es un edge. ¿No? Ok. Este ciclo, originalmente le vamos a identificar para que nos pueda mostrar elementos o pueda mostrar los elementos contenidos en ese arreglo. Ok, ya tenemos la estructura del ciclo armada en ese esquema. Vamos a visualizarlo. Console.write y utilizando no el arreglo, sino la variable controladora que le llamamos dato. La concatenamos y le damos el espacio, de igual manera como hicimos en los demás. Y le vamos a hallar también la detención. System.trading.treat.sleep y le vamos a dar sí. Vamos a visualizarlo de la igual manera y como podrán ver es muy similar en comparación del ciclo el ciclo for. Ejecutamos para verlo. Recuerden que se va a cancelar. Bueno, aquí me aparece un error. Veamos dónde está el criterio aplicado en error. Le aplicamos next. Creamos el arreglo. Link. Datos. As integer. El link arreglo.
Bueno, ahí inicialmente, este punto y coma está de más. Perdón, un pequeño error ahí, me fue una tecla de más. Ejecutamos. Miramos el ciclo for que ya definimos al principio, el ciclo do while, el ciclo for each, y como pueden ver, lo mostró de igual manera. Aquí me faltó de repente aplicarle un while, un while line para que me genere ese control de acción. Vamos a identificarlo aquí. El while line. Miramos la ejecución, tanto el ciclo for, el ciclo do while y el ciclo for each, ¿verdad? Aplicando arreglos. Esto lo utilizamos en arreglos de tipo carácter. Si fueran arreglos de tipo numérico, de tipo numérico. Si fueran arreglos de tipo carácter, el esquema es similar. Vamos a ver, identifiquemos. Primero, tenemos la declaración de la variable. Vamos a hacerlo similar. Vamos a aplicar un while line en este lado de aquí. Accionamos. Vamos a aplicar dos while line. Vamos a establecer los encabezados. Este era arreglos numéricos. Así que vamos a copiar esas líneas de aquí. Clicamos acá. Y ahora vamos a ver de cadena. Ok, arreglo de cadena. Bien, mismo esquema. Vamos a crear un arreglo. Bin. Vamos a llamar arreglo 2. Arreglo 2. As string. Y le generamos los valores que tiene ese arreglo. Muy bien, como son caracteres, vamos a trabajar un poquito más en su definición. Ok, vamos a ver. El primero es A, B, C, D, E, F, G, H, y para que sean los 10 creo que me falta uno, J. Ok, ahí tenemos el arreglo de tipo string. Mismo esquema, aplicamos el for each. For each, voy a llamarlo datos, no importa que la variable se repita en este caso, pero podemos llamarle también dato 2 si quieren. As string, y le decimos que trabaje con arreglo 2. ¿No? Enter, clica, visualizamos, console, write, le decimos que visualice a dato y que concatene un espacio. Bien, ahí está, y hacemos una detención con el system.treading.treat.sleep. Sí, y ahí tenemos el argumento completo. De ahí el código que resta. Aplicamos otro line para que mire, no mire tan vacío. Ejecutar. Es el primer for. Segundo for. El forest con arreglo y el forest de cadena. Ahí un espacio, tenemos que saltarnos un poco. Antes de acá, que visualice, vamos a aplicar un console.writeline para que no me mire montado. Y console.write. Ahí, perfecto. Miramos nuevamente. Ahí evidenciamos el ciclo for, evidenciamos el ciclo do while, evidenciamos el ciclo forest y evidenciamos también el ciclo forest con cadena. Y estos son básicamente los ciclos repetitivos. Podemos armar estructuras que trabajen con los diferentes esquemas de ciclos, o en este caso vamos a copiar el código de mi programa. Copiar, vamos a seleccionar, bloc de notas, voy a pegar, y a este le voy a llamar 4, que es el cuarto ejemplo que hemos definido anteriormente. Bien, ahí está el 4.
voy a eliminar gran parte de este código y voy a hacer un programa sencillito como ejemplo utilizando un ciclo for. Bien, ¿qué voy a aplicar acá en este ciclo for? Lo siguiente. Dejando este bloque de código que lo voy a utilizar al final, que me muestre las tablas de multiplicar de la tabla de multiplicar del 5, por ejemplo. Okay. ¿Cómo establezco esto con un for? Damos for. Primero vamos a identificar console.write o title, mejor dicho, igual usap tabla de multiplicar del 5. Ok, visualizamos, aplicamos for. Tabla igual. Identificamos que vaya del 1 hasta el 10. Step 1, que vaya de 1 en 1. Aumentamos y establecemos el control de la tabla. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Primero, el 5 es un valor fijo, ¿no? Así que le damos console punto write. Identificamos aquí console.write line, write line, para que haga un salto entre líneas. Console.write line. Identificamos 5, concatenamos, espacio, vamos a poner la X aquí, espacio, X, ¿sí? Vamos a armarla similar, concatenamos, ahora el número que corresponde a la tabla, que realmente es el incrementador que va de 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, y así sucesivamente, que 1, 2, 3, tabla, concatenamos, comillas, espacio, igual, comillas, concatenamos nuevamente, espacio, concatenamos, y la multiplicación del valor numérico por la tabla, del 5 por tabla. ¿No? Estableciendo eso, ya está la multiplicación, y vamos a hacer la pausa en este caso, que lo vaya incrementando o que vaya operando, ¿verdad? En este caso, system.reading.treat.sleep 50 para que sea un poquito más rápido. Bien, ahí está la tabla del 5 sencilla. Ejecutamos. Y ahí está la tabla del 5. Podemos identificarle que los valores se han manipulado. Eso lo vamos a hacer básicamente en diferentes ejercicios. Pero en este caso, ahí tenemos un ejercicio práctico de un for que visualiza elementos estándar, ¿verdad? Muy bien. Ese es otro ejemplo. Vamos a guardarlo como parte de la galería de ejemplos que tenemos identificado. Otro bloc de notas. Y este le vamos a llamar 5. Y justamente la tabla del 5. Así que combina bastante bien. Cerramos. Ahora, identificando nuestro código, pensando en un ciclo repetitivo que ya empezar a madurar los programas base que vamos a estar utilizando en las diferentes aplicaciones, vamos a hacer un programa que genere por medio de un ciclo, llega la pregunta si desea volver a realizar una operación. Vamos a hacerlo con un programa de suma sencillo. Ok, ¿cómo? ¿Cómo establecemos los parámetros del mismo? Primero, vamos a definir las variables que vamos a calcular. Necesitamos 3 valores, porque vamos a sumar 3 valores. Bueno, vamos a sumar valor 1, valor 2 y el resultado que va a dar el valor 3. Así que, primero, inicialmente, preparamos nuestro entorno, console.title, igual, usap, programa de suma en ciclo. Bien, está el elemento identificado. Vamos a crear una variable booleana, así que dim ciclo as bol. Vamos a establecerlo de una manera booleana, pues estableciendo lo que sea verdadero. Entonces mi ciclo va a funcionar mientras la variable ciclo siga siendo verdadera. Ok. Ahora vamos a decirle do while. Bueno, antes de eso vamos a aplicar otras variables. Definimos las variables dim p1, p2, p3 as integer.
Bien, definidas las variables, ahora sí, aplicamos el ciclo. Do while, hacer mientras, ciclo es verdadero. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que el ciclo deje de funcionar? Sencillo, tiene que pasar a falso. Entonces, ese va a ser el elemento condicional. Básicamente va a pedir los números, mi programa va a pedir los números y me va a visualizar el resultado. Y me va a volver a hacer la pregunta, ¿desea ingresar o realizar nuevamente la suma? ¿Sí o no? Si le digo que sí, vuelve en principio. Si le digo que no, se sale. Entonces ahí hay una operación lógica, porque si no hace una cosa, hará la otra. En este caso, si es verdad, si yo le digo que sí, el programa se va a mantener internamente dentro del ciclo. Pero si le digo que no, va a romper el ciclo y se saldrá del programa. ¿Y cómo rompe el ciclo? Sencillo, volviendo el valor de la variable ciclo a falso. En este caso, empecemos estableciendo los datos que voy a capturar. Muy bien, tengo las variables B1, B2, B3. Así que voy a hacer las capturas correspondientes. Vamos a ver console.write y vamos a pedir el valor número 1. Espacio. Vamos a hacer lo mismo. Podemos hacerlo de una sola vez y solo estamos haciendo los espacios internamente. Valor número 2. ¿Ah? Ahora vamos a hacer las capturas. El primero, ¿cómo capturamos? Bueno, generamos un control de excepciones. Try, catch, and try. Hacemos la captura, que es B1, igual, integer.parse, console.readline. La captura. ¿Y qué pasa si aplicamos que se captura un dato erróneo? Bueno, le vamos a decir B1 igual a 0. ¿No? Sencillo. Pero vamos a identificarle que hubo un problema, así que el BIP me ayuda simplemente a identificar que algo pasó. Bueno, muy bien, ahí tengo la captura para valor 1. Me voy ahora pensando en valor 2 y hago básicamente lo mismo, ¿no? Aplico un try, él genera el catch y el try, genero para B2 igual un integer.parse console.readline. Console.readline, la captura, y en la excepción hacemos lo mismo. Vamos a pitar porque sucedió algún error. Recuerden que el catch es en el caso ocurre un error. Y le decimos B2 igual a 0. Si eso realmente ocurriera. Muy bien, ya tenemos los valores correspondientes a B1 y B2 capturados. Ahora hacemos la operación B3 igual a B1 más B2. Bien, realizamos la operación y ahora vamos a darle un espacio de por medio, console.writeline. Vamos a hacerle doble espacio, console.writeline. Hacemos un doble espacio y vamos a hacer la pregunta: ¿desea ingresar un nuevo registro o realizar otra operación o volver a hacer otra operación? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces vamos a aplicar console.write. Le decimos en tono de pregunta: ¿desea realizar otra operación? S, pleca, N. Puntos, espacio. Y le damos la captura. En este caso vamos a crear la variable bin opción as string. ¿Sí? Igual console.readline. .to, que ya sabemos que nos genera la variable A mayúscula, ¿verdad? Damos enter. ¿Qué hacemos? Sabemos que va a ser la captura en mayúscula y aplicamos la opción que nosotros queramos definir en este caso. Bien, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar un if, vimos cómo es en aquel elemento, o podemos utilizar el select case. En este caso, vamos a hacerlo con un select case para que nos haga fácil. ¿Qué tenemos que utilizar? Bueno, en el select case, select
case, opción. Me aparece para los case, ¿cuáles son mis opciones? La S mayúscula o la S minúscula. Recordemos que debemos ingresar eso. Ok, case, S mayúscula, ¿qué realizará? Bueno, básicamente que retorne al principio del programa, ¿verdad? Así que le vamos a dar un console.clear. Ya el programa automáticamente va a hacer un loop en el case n, enter, y ahora le aplicamos la opción en el caso no. Bueno, si le digo desea realizar otra operación y le digo que no, entonces que se salga. Vamos a aplicar un ciclo igual a falso. Ya con eso automáticamente el ciclo se va a romper y se va a salir del programa. Vamos a aplicar un select else. En el caso se ingresó otro valor que no correspondía y simplemente lo vamos a sacar del programa con el environment.exit o con el ciclo igual a falso también, que podríamos plantearlo, ¿verdad? También podemos agregarle ahí, caso el else, un console.vib como punto de referencia. Y ahí tenemos nuestro programa funcional totalmente. Y aquí sin nada de tensiones con el read key, como pueden ver, porque el mismo ciclo está estableciendo los criterios de detención. Ejecutamos nuestro código, visualizamos bien nuestro código para que lo contemplen. Ahí está cómo están las capturas. Definición de las variables. Armo el ciclo, pido los valores y hago su respectiva captura del valor 1. Después con el valor 2 realizo la operación de cálculo de los valores ingresados y hago la pregunta. ¿Desea realizar otra operación? Bueno, aquí me aparece, falta el signo de interrogación. ¿Desea realizar otra operación? ¿Sí o no? En caso sea así, limpia la pantalla y automáticamente vuelve al principio. En caso sea no, entonces rompe el ciclo. Entonces, ¿cuándo va a funcionar el ciclo? El ciclo va a funcionar mientras sea verdadero, pero lo convierto en falso, entonces automáticamente se cierra. En el caso no sea ni S ni la N que se ingresó, entonces aplica para el case L, va a pitar y se va a salir, nada más. Ejecutamos. Observamos, ingresamos el valor número 1, ponemos 55, pedimos el valor número 2, le doy 5, bueno, no me devolvió el resultado, hay un pequeño falla, calculé, pero no mostré el resultado, así que vamos a aplicarlo, console.write, console.writeLine le vamos a dar, y le vamos a decir, el resultado de la suma es, concatenamos, B3, ¿no? Sí, es sencillito. Ejecutamos esta vez para que sí lo muestre. Hoy sí, 55 y 5. El resultado de la suma es 60. ¿Desea realizar otra operación? Si le digo que sí, entonces básicamente me vuelve a pedir el valor 1, pulso Enter, y me vuelve a pedir el valor 1. A ver, 22 y 8. Resultado es 30. ¿Desea realizar otra operación? Y le digo que no, entonces me saca del programa. Voy a ejecutarlo nuevamente. Me pide el valor número 1, vamos a ver 12, y el segundo valor, vamos a poner 9, resultado 21. Si escribo cualquier otra cosa que no corresponde, pita y se sale del programa. Entonces, ahí agarró la opción o el elemento del case else. Y ahí tenemos un programa generado por medio de un ciclo repetitivo en el cual ya me permite, no comparando con los programas anteriores, que en el caso pueda yo utilizar una repetición para solicitar elementos en pantalla. En este caso, por así decirlo, pido un valor, voy a estar pidiendo valores y puedo hacer la pregunta, ¿desea realizar otra operación, sí o no? Y realiza la operación. Entonces, de manera de no salirme hasta que yo necesite salirme, ¿verdad? Bueno, eso sería todo con respecto a este ejemplo, los ejemplos correspondientes a los ciclos repetitivos vistos en Visual Basic. Espero hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.